Hola, a continuación vamos a presentar brevemente el resumen de las tutorías de esta semana. Iniciamos entonces con matemáticas. Ya para esta fecha pues estamos iniciando un nuevo tema que tiene que ver con la potenciación. Esta es apenas una introducción. Bueno, el objetivo de aprendizaje entonces en esta ocasión es identificar la potenciación como la expresión que permite abreviar productos de un mismo número. En este caso, pues hemos escogido para nuestros saberes previos y unido al proyecto de aula un video sobre Tales de Mileto. En este caso, pues hay una preguntita sencilla relacionada con el video, que es quién fue Tales de Mileto y qué fue lo que descubrió, ¿no? Bueno, en cuanto a los conceptos, pues iniciamos con el concepto de potenciación, indicando que la potenciación es una operación matemática que se realiza multiplicando factores iguales. Y allí pues hay un video, también un video cortico, muy bueno, que nos permite identificar no solamente la definición de potenciación, sino también algunos ejemplos y también la nomenclatura o los términos de la potenciación. El otro concepto, pues aquí aparte lo hemos sacado del concepto ya de nomenclatura, en donde podemos visualizar los términos de la potenciación. En este caso, pues identificamos la base como el número principal o el número que está repetido como factor, el exponente que indica el número de repeticiones por el cual se está multiplicando ese mismo número, y el valor de la potencia. Además de eso, pues hay este ejemplo ilustra una forma de procedimiento para hallar ese valor de la potencia. Pues en relación con la manera como se lee, pues esta diapositiva nos ayuda a identificar no solamente la base, sino en cuanto al exponente, cómo lo podemos leer, ¿no? Cuando un número está elevado a la 2, podemos decir que está elevado a la 2 o que está elevado al cuadrado. Podemos también decir lo mismo cuando es 3, que decimos al cubo, 4 a la cuarta, 5 a la quinta, etcétera, etcétera. O si no, simplemente podemos leer el número indicando la base y el exponente. Bueno, la primera actividad pues es una actividad sencilla en donde los niños identifican el número, los factores y las veces que está repetido ese factor para poder hacer de manera abreviada indicando pues la potencia. Por ejemplo, el niño que nos colaboró dándonos esta explicación, pues él fue resolviendo parte de esta actividad indicándonos que en el caso 1, por ejemplo, la base sería el número 3, ¿sí? Y el exponente sería el número de veces que se está repitiendo. Entonces en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, sería 3 a la 8. Y que cuando vamos a solucionar o sea hallar el valor de la potencia, no decimos 3 por 8, sino que recordamos que es el 3 multiplicado 8 veces. Esto lo vamos a descubrir también más adelante en las otras actividades. Aquí hubo una dificultad en el punto 4, en donde las fracciones ellos no la identificaban como fracción, sino como si fueran números aparte. De todas maneras se aclaró que es una fracción y que se lee completa, por decir un medio, un tercio, etcétera, elevado a determinada potencia. Bueno, en la actividad 2 ya pues es escribir cómo se leen las potencias. En este caso entonces es indicar allí, podemos indicar por ejemplo que es 10 a la quinta
o 10 a la 5, ¿no? O 10 elevado a la quinta potencia también. O sea, hay varias formas, pero todas confluyen en la idea de que la base, el número, se repite tantas veces como indica el exponente. Se aclaró también que todo número elevado a la potencia cero es 1. En actividad 3 pues se determinaron unas tablas de potencia hasta el 3. En el caso para que ellos puedan identificar precisamente esos detalles en donde el 2 o el 3 o el 4 o el 5 se elevan a la potencia cero, el resultado cuánto nos daría en el caso de elevar ese número a la potencia 1, a la potencia 2 o a la potencia 3. Entonces podríamos pues, describir cómo podríamos allí hallar ese resultado, ¿no? Ya la autoevaluación pues es una gráfica que nos permite identificar esos términos de la potencia, de la potenciación, y a la vez pues hallar el resultado de ella, como para un resumen rápido de lo que hemos visto en esta introducción. En la tarea pues es investigar un poco más acerca de Tales de Mileto y los aportes que hizo a las matemáticas, incluyendo también algunas frases célebres que nos pueden ayudar para trabajar en la clase de ética. Aquí en los anexos pues se incluyó más material con respecto a la definición de potenciación, ejemplos, etcétera, y también se incluyó con respecto a la biografía de Tales y los aportes a las matemáticas, ¿no? Sobre todo el concepto de teorema, también algunas de las frases. Bueno, eso es todo lo que estuvimos trabajando en la clase de matemáticas. En la clase de sociales estuvimos viendo acerca de la insurrección de los comuneros, y el objetivo pues era más o menos describir en qué consistió este movimiento, ¿no? Hicimos una pregunta como conocimientos previos acerca de dos personajes como fue José Antonio Galán y Manuela Beltrán, y qué sabían los niños o qué habían investigado acerca de esos dos personajes. Fue interesante, pues ellos compartieron sus inquietudes. Para algunos fue unos personajes rebeldes y para otros pues fueron algunas personas que junto con otras, viendo las injusticias, pues se manifestaron en contra de un sistema que les estaba colocando muchos impuestos y estaba eh, ejerciendo demasiado control sobre ellos. Bueno, de todas maneras, durante la clase más adelante pues ellos iban a poder revisar y darse cuenta más acerca de estos personajes. En ese caso pues se inició mencionando algunas de las causas, incluyendo pues de la clase anterior sobre las reformas borbónicas y cómo estas fueron causando pues todos los malestares que pues terminaron en esta revuelta. También se incluyó algo de los antecedentes ya acá mismo en nuestro territorio, sobre todo el problema de los impuestos. Ellos pudieron también opinar con respecto a la situación actual y cómo se puede verificar también que muchas de esas problemáticas todavía subsisten en nuestra actualidad, ¿no? En esta época en donde se quiere obtener recursos para el Estado, también a través de la imposición de nuevos impuestos que pueden llegar incluso a agravar los alimentos, ¿no? Bueno, cómo se dieron las primeras manifestaciones. Entonces aquí pues ya vemos algo de Manuela Beltrán y la manera como ella logró pues ayudar pues al levantamiento del pueblo a través de su valentía y de su ejemplo, y también de cómo fue rebelándose en contra de esas políticas nocivas para ellos. Bueno, dada pues la revuelta y también el movimiento iniciado,
se constituye una junta en donde se espera darle solución, ¿no?, a esa problemática. Sin embargo, pues debido a las presiones del pueblo, pues termina siendo algo pues no muy bueno para la corona española y para los representantes de ellos allí en estos territorios. La idea pues era de simplemente evitar algunos impuestos, evitar algunos de los abusos y también algunas de las discriminaciones que sufrían los criollos y también algunas otras de las clases sociales de esa época. Sin embargo, pues como vamos a ver más adelante, que esta coalición que se hizo pues no logró algunos resultados, pero no logró la independencia como de pronto se hubiera deseado por algunos de ellos, no por todos. Bueno, entonces aquí podemos ver algunos detalles de esa revuelta y también algunos de las reacciones en diferentes sitios, ¿no? Aquí los niños van a leer y van a enterarse un poquito más de cómo fueron desarrollándose estos hechos y también pues algo más de la biografía de estos personajes que nos van a ayudar a recordarles, ¿no? Bueno, este personaje pues es bastante peculiar por la manera no solamente en que dirigió la revuelta, las frases que dijo, sino también en la manera de su muerte como mártir y la forma como fue desmembrado para que el resto del pueblo pues tuviera temor en el momento en que ellos volvieron a tomar el poder. Aquí está pues más descrito el procedimiento, la sentencia, etcétera, y la manera como se restauró entonces el orden para esa época. En la actividad número 1 pues simplemente es hacer como un resumen a través de un gráfico, de un cuadro, un resumen de este material en donde se ubique la insurrección, se ubique algunas de sus causas, consecuencias y algo del desarrollo de esta, ¿no? Incluyendo pues algunos apartes de cada uno de estos puntos. Para la actividad 2 pues es complementar la biografía de Manuela Beltrán y José Antonio Galán. Y la actividad 3 pues es investigar un poco más entonces de la insurrección comunera, las causas, consecuencias, personajes y acomodarlas dentro de una pequeña línea del tiempo. Para la autoevaluación pues es un cuadro sencillo en donde trataremos de resumir todo este material. Y en la tarea pues es investigar ya otros próceres, otros personajes que van a tener mucho que ver entonces con la independencia. Aquí aquí hay un glosario. Este glosario nos permite identificar de manera más clara quiénes eran los criollos y quiénes eran los mestizos, ¿no? Porque algunos de los niños tenían dificultad en poder identificar al uno o al otro. Y acá en los anexos hemos incluido algunos de esos apartes de esos próceres junto con sus principales detalles. De aquí pueden ellos obtener también algunas de los rasgos para la tarea. Bueno, eso fue lo que estuvimos entonces trabajando en sociales. Muchas gracias.